Dios le bendiga. Aquí con ustedes su siervo Rafael Marret, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church de Birmingham, Ohio, donde pastorea el pastor Dr. Marvin Osborne. Estamos localizados en la ruta 60 entre el pueblo de Vermilion y el pueblo de Weidman. Le invito a que nos visite. Es una iglesia de habla inglesa, pero si usted conoce el inglés un poco y a la vez no tiene iglesia local a la que asiste, por favor venga y visítenos, comparta con nosotros los domingos. Nuestros servicios comienzan en la mañana a las 10 de la mañana para escuela bíblica dominical, adultos, niños, jóvenes. Y si puede, mejor entonces a las 11 de la mañana, tiempo de adoración y tiempo de predicación de la palabra, como también en la tarde a las 6 de la tarde tenemos tiempo también de estudio bíblico. Y hasta ahora llevamos cerca de 25 videos devocionales. Estuve contándolos para ver cuántos llevábamos acerca de la resurrección del Señor Jesús y de la resurrección de los creyentes. Y usted me dirá, ¿por qué hablar tanto de ese tema? Pues siempre regreso a las mismas razones. Primero, como les dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Primero, porque es parte esencial, primordial de lo que son las buenas nuevas de salvación, de vida eterna en Cristo Jesús. Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Segundo, porque también el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15, versículo 17, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Vacía es la fe del creyente. No tiene ningún sentido, ningún valor si Cristo no hubiera resucitado. Pero sí, Cristo sí resucitó, como dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Permítanme dejar claro unos puntos antes de seguir hacia adelante con este tema de la resurrección que vamos a ver. Primero hay que saber diferenciar entre lo que es, tenemos que diferenciar entre lo que es la resurrección del creyente, del que ha creído en Cristo y ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, que se va a dar cuando el Señor venga y baje de los cielos a buscar a su iglesia. Dice la palabra de Dios, tanto en 1 Corintios como también ahí capítulo 15, como en 1 Tesalonicenses, también capítulo 4, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que hayamos muerto, si es que Cristo viene cuando estemos muertos, nuestros cuerpos serán resucitados, ¿verdad? Levantados y recibiremos al Señor en los aires, alma, espíritu y cuerpo unidos de nuevo para siempre. Más los que estén vivos entonces serán levantados y transformados en el aire, ¿verdad? También para recibir a Cristo como Señor y Salvador. En las nubes, dice la Biblia. Esa es la resurrección de los creyentes. Pero la Biblia también nos habla de una resurrección de los incrédulos. En el libro de Apocalipsis, de aquellos que no creyeron en Cristo, van a ser también levantados y van a ser juzgados ante el gran tribunal del trono blanco, o ante el gran trono blanco, como se conoce, y allí van a ser condenados a una muerte eterna, una segunda muerte, porque su libro no se halló inscrito en el libro de la vida porque no creyeron en Jesús como Señor y Salvador. También tenemos que hablar de que hay una resurrección del creyente versus otra resurrección de personas, ¿verdad?, que vimos y leemos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hay algunas personas que fueron resucitadas, ¿verdad?, pero fueron resucitadas para entonces después volver a morir. Nosotros los creyentes seremos resucitados para recibir ¿qué? Un cuerpo eterno, celestial, para siempre. También hablamos de la resurrección como enseñanza o creencia acerca de verdad que leemos en el Nuevo Testamento, que no es algo que sea propio solamente de los tiempos del Señor Jesús o de los tiempos de la iglesia. Era una enseñanza, una doctrina que se creía por gran parte del pueblo judío, hacemos excepción con los saduceos, porque ellos no creían en la resurrección,
¿verdad? Pero la mayoría sí sabía y oía acerca de la resurrección de los justos, de aquellos, ¿verdad?, que de alguna manera eran considerados justos ante los ojos de Dios, recuérdese, ¿verdad? Ante los ojos de Dios. Y vamos a ver más adelante. Y también vimos que era un concepto, y vamos a ver más adelante, perdón, que es un concepto también que encontramos en el Antiguo Testamento. Y también, por último, vamos a dejar ahí esta diferencia, porque vamos a hablar de eso más adelante, el concepto del rapto. Cuando hablamos de que Jesús viene a buscar a su iglesia, se llama el rapto de la iglesia. Cuando el Señor Jesús levanta a su iglesia y se la lleva para estar. Y su iglesia es todos aquellos creyentes, ¿verdad?, que han creído en Cristo como Señor y Salvador en todas partes, en todos los tiempos, en todos, ¿verdad?, nacionalidades, no importa, ¿verdad?, quién haya sido o quién no haya sido, si recibió a Cristo como Señor y Salvador, será levantado junto a aquel día, será llevado al Señor Jesús, con el Señor Jesús, y estaremos para siempre con el Señor Jesús en los cielos, en la presencia de Dios, de todos los seres angelicales que hay en los cielos y de todos aquellos que ya han creído en Cristo como Señor y Salvador. Esos 4 puntos era necesario aclararlos antes de seguir, porque vamos a hablar del tema del rapto junto, ¿verdad?, como vimos el tema de la resurrección. Y el tema del rapto lo vamos a tratar próximamente. Padre, gracias por tu palabra. Bendice tu palabra, Señor, y multiplícala, y suplicamos en el nombre del Señor Jesús que tú la lleves para bendición a todos aquellos que están escuchando y leyendo tu palabra, Señor, y para que sea de salvación a aquellos que no han creído todavía en Cristo como Señor y Salvador. Porque el Señor Jesús vino para morir por nosotros en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día para regresar a su trono, allá a tu diestra, sentado, Señor, y presentarse como el Cordero de Dios que quita el pecado de todo aquel que cree en Cristo como Él, como su Señor y Salvador. Padre, bendice tu palabra y en nombre de Jesús que oramos. Amén.